proceso penal acusatorio y oral. El día de hoy nos hace el favor de acompañarnos la maestra Karina Bertis Marín, quien impartirá el módulo referente a audiencia intermedia, escrito de acusación y audiencia intermedia. Daré una breve semblanza curricular de la maestra Karina. Su formación académica es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con especialidad en curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación por el Consejo de la Judicatura Federal y es maestra en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En el ámbito laboral, ha sido auxiliar administrativo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en la Segunda Sala Penal, oficial judicial en el primer Tribunal Unitario del 29º Circuito, oficial judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, auxiliar administrativo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en la Segunda Sala Penal, secretaria de Estudio y Proyecto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y actualmente jueza penal de control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Hidalgo del Tribunal Superior de Justicia. Como verán, la trayectoria de la maestra Karina Bertis es amplia y es abundante. Le agradecemos su presencia, maestra. Gracias por apoyarnos con el diplomado. En nombre del Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo y del fiscal especializado en delitos electorales, le damos la bienvenida y, bueno, el auditorio suyo, maestra. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Primero que nada, me da mucho gusto estar con ustedes. No alcanzo a ver a todos, pero advierto muchas caras conocidas que ya hemos estado en audiencia y eso me da mucho gusto porque ahorita sí se puede decir, díganme todo, en qué no les ha gustado, qué sí les ha gustado, aquí se vale todo el tema de la academia. Pero lo que me gustaría es, veo muchos, pero lo que no sé si han tenido prácticas, si han acudido a las audiencias. Entiendo que algunos sí o muchos sí, pero ¿hay alguien aquí que no haya acudido a audiencias, que no haya llevado una audiencia intermedia? Sí, hay varios. ¿Ustedes son ministerios públicos? ¿Todos son ministerios públicos o qué público manejamos? ¿Sí? ¿Pero han estado escuchando? ¿Han ido a alguna audiencia presencial? ¿No? Sin miedo. Ok, entonces les voy a pedir de favor a los que sí han estado, pues vamos a ir poco a poquito. Rosy. Vamos a ir poco a poquito para que vayamos comprendiendo exactamente todo el tema. Entiendo que ya ustedes pasaron por lo que es audiencia inicial, en donde advirtieron el tema de lo que es la imputación, la declaración, la solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares y el cierre de investigación complementaria. Ahí se quedaron, entiendo, la semana pasada. Una vez que cierra precisamente el plazo de investigación complementaria, es ahí en donde a todos los agentes del Ministerio Público les pido que tomen sus 15 días, porque de verdad el hecho de que se les pase los 15 días y dar vista al procurador, porque finalmente el código así lo establece, yo creo que es complicado tanto para ustedes como para nosotros en audiencia, porque a consecuencia de ello, y empiezo con ello porque es lo primero, a consecuencia de ello han solicitado muchos defensores el tema del sobreseimiento, aludiendo el principio de igualdad procesal. Ahí me gustaría que escuchar algunas opiniones, porque yo he tenido en audiencias esa incidencia, el hecho de decir es que ya se le pasaron los 15 días. Y el código establece que en esos 15 días pues puedes pedir el sobreseimiento o bien lo que nos interesa a nosotros, que es la acusación. Pero si no lo hace, como porque el código da una nueva oportunidad al Ministerio Público de decir, bueno, si se te pasan los 15 días, entonces da vista al procurador para que por medio de él se realice la acusación y nosotros la tenemos por presentada. Pero en audiencia y en incidencia se establece esa postura de muchos defensores que ya han estilado esa posición. Entonces me gustaría escuchar a lo mejor ahorita los que han tenido un poquito de práctica para que se vayan familiarizando y todos participen, que no les dé miedo. Aquí estamos en un tema totalmente académico y se vale todo tipo de opiniones, todo tipo de argumentos y así nos nutrimos todos y todos aprendemos al mismo momento. ¿Alguien que quiera opinar respecto a ella y el tema de la igualdad procesal? ¿No? ¿Todavía no quieren? Ándenle.
Juan Carlos, ¿no está? Sí, es que traen todos el cubrebocas. No alcanzo a ver. ¿Quién más me dijo? Al licenciado Sandro, por ahí debe de estar. Siempre, a ver, en audiencia intermedia, siempre a mí se me pone. Vamos a ver en el área académica. ¿Usted qué piensa de ello? Te adelanté esto un montón, pero eso va a ser algo bien interesante al momento que lleguemos precisamente al tema de la audiencia intermedia. ¿Qué opinan ustedes? Porque finalmente no hay jurisprudencia que nos haga aceptar los medios de prueba que aún y en audiencia intermedia llegue el defensor en ese momento a ofrecerlo, de incluso ya por ahí hay un criterio, pero bueno, en su momento lo vamos a asumir. Pero aquí el tema es cuando no se aceptan esos medios de prueba al momento de la audiencia intermedia por parte de la defensa, lo que alegan es que ¿por qué a nosotros, si ya tuvimos 10 días, por qué no nos vuelven a dar otro plazo, incluso en tema de igualdad procesal, aunque no venga en el código, que usted lo asuma en un tema de velar por la igualdad procesal? Tú dices, bueno, piensas que sí hay una igualdad procesal porque en su momento se le puede generar el ofrecimiento de pruebas ya en la audiencia. Bueno, ¿quién piensa diferente? Se me está. ¿Cómo te llamas? Andrés. Y creo yo esa segunda oportunidad que se le da al Ministerio Público tiene una finalidad, que en concreto es la protección hacia la víctima, porque no es posible que la víctima, por una omisión como tal del Ministerio Público, pierda ese derecho a la reparación del daño y demás. Entonces creo yo, desde mi punto de vista, la finalidad de esta segunda oportunidad ante esa omisión del Ministerio Público es precisamente la protección de la víctima. Sí, claro, ahí el tema total, y yo creo que como juez asumes el criterio que nos está comentando Andrés. El hecho es, bueno, es que finalmente se tiene que velar por el tema de la reparación del daño, por un error involuntario, por un error humano. No se puede perder un asunto, y les estoy diciendo que me han dejado de acusar en temas de feminicidio. O sea, que se les ha pasado los 15 días. Y realmente es complicado en ocasiones el tema de tratar de velar por esa igualdad procesal, y más aún cuando ustedes saben, hay defensas que pudiera pasar desapercibido de manera objetiva, sabe que el código establece ese supuesto, que se les pase los 15 días al Ministerio Público y que finalmente se dé vista y se realice la acusación y la tengamos por presentada. Y puede pasar inadvertido incluso en audiencia, porque así lo establece el código. Pero cuando no, es ahí entonces donde se genera la cuestión, se genera el debate, existe aparte incluso a veces molestias por parte de las defensas, y a ustedes se ponen finalmente en una posición complicada al momento de tratar de debatir. ¿Qué van a decir? Se me pasó, sí, no lo puse bien, pero bueno, el código establece la posibilidad de que se genere la vista y se realice la acusación, que finalmente así se resuelve. Es una situación que está planeado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ustedes saben, y más en audiencia intermedia, aunque no exista alguna posibilidad en el Código Nacional de establecer una figura, pues los defensores la crean. En audiencia intermedia se vale absolutamente todo, cualquier incidencia y cualquier tema pues complicado, que ahorita vamos a entrar ya de lleno a eso, pero sí quise empezar con ese tema de la temporalidad, que una vez que se agota la investigación complementaria y con la que cuentan precisamente ustedes como agentes del Ministerio Público para realizar la acusación, y de verdad únicamente pues realicen bien su conteo, incluso ni siquiera sé por qué agotan los 15 días. Ustedes incluso se ponen como que más presionados al respecto, ¿no? Si lo realizan a lo mejor con una anticipación, pues saldamos totalmente esta situación que se ha generado en algunas ocasiones, obviamente. Pero bueno, eso es respecto a los 15 días que se tiene para emplear la acusación. Ya atendiendo a la audiencia intermedia, a criterio personal creo que es una de las audiencias más importantes, porque aquí sí es cuando ya existe un descubrimiento incluso de las teorías del caso del Ministerio Público. Como se dice, van ya con todo. Ya se descubren respecto a la teoría del caso que van a establecer en un juicio, ya se descubre la defensa respecto a su teoría del caso, ya descubren los medios de prueba que van a ofrecer, y entonces ahí ya se va ampliando y aclarando todo el panorama que se va a seguir en un juicio oral.
que es ahí sí ya vamos a establecer realmente cómo ocurrieron los hechos y como ustedes por parte de la Fiscalía, pues acreditar plenamente los elementos del delito y por otro lado la plena responsabilidad penal. Hablando de un tema de vinculación a proceso, advierto, y ustedes saben, de acuerdo al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente bastan indicios razonables que hagan establecer de manera probable incluso que se cometió el hecho y que exista la probabilidad de que esa persona pudo intervenir o participar en su comisión. Sin embargo, el único efecto que tendría el dictado de un auto de vinculación a proceso, el único efecto es iniciar una investigación de forma judicializada, es el único. Entonces, con ello es que se apertura el tema de la investigación complementaria y ahí sí tendrían que agotar las partes todos los actos de investigación que van a servir para su teoría del caso, porque ya en juicio ya no vamos a tener un indicio, ya es ahí acreditar de manera plena todo lo que se tiene en cuenta como un tema de teoría, como teoría del caso. Entonces, por ello considero que es una de las audiencias más importantes, audiencia intermedia o bien de preparación a juicio. Aquí ya se agotan todas las incidencias que hayan podido generarse incluso desde una investigación inicial, porque hay ocasiones que se esperan hasta una audiencia intermedia para poder generar incluso algún tipo de nulidad, o bien que tal vez lo hacen en audiencia inicial, pero de diferente manera o finalmente no se resuelve favorable a esa petición y en intermedia vuelven a generar a lo mejor de otra forma una petición de nulidad o algo que se generó incluso desde la investigación inicial. Por ello, esta audiencia intermedia, digamos que vamos a componer absolutamente todo lo que existió desde el inicio de la carpeta de investigación. ¿Para qué? Pues obviamente con la finalidad de depurar absolutamente todo lo que pudiera ser violatorio de derechos humanos, que no se haya recabado conforme a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que con ello el Tribunal de Enjuiciamiento, todo lo que llegue, tratar que sea limpio, hablando de ningún tipo de alguna situación de vulneración de derechos humanos y que realmente lo que llegue a juicio al momento del desahogo entonces pueda ser totalmente valorado, que se haya recabado conforme a la ley y que en su momento pueda emitirse pues una sentencia, ya sea condenatoria o bien absolutoria, si no alcanzó digamos el estándar probatorio necesario, que es pleno para un tema de sentencia definitiva. Por ello, esta audiencia, y aparte de todo es muy técnica, como ustedes van a poder ver, hay todo tipo de incidencias, todo tipo de teorías que marcan en esta audiencia intermedia con tal de tratar de tirarse sus medios de prueba. Y digo de las dos partes, Ministerio Público, a veces las defensas son muy objetivas de decir, no voy a pedir exclusión de medio de prueba, incluso depende de su teoría del caso, porque finalmente la defensa va a ser pasiva, pero para tratar de contrarrestar mediante argumentos que con sus medios de prueba, que en ese momento serían prueba ya desahogados, pues no sirven o no alcanzan para dictar una sentencia definitiva. Pero ¿qué pasa con los ministerios públicos? Yo cuando advierto que hay medios de prueba ofertados por parte de la defensa o del acusado, ustedes como ministerios públicos todo intentan tirar. Nunca he visto que digan, no tengo ninguna oposición con los medios de prueba. Comprendo obviamente las teorías del caso, pero sí advierto que ustedes generan mucho debate al momento de la exclusión de medios de prueba y es válido, Todo se vale absolutamente en la audiencia intermedia y finalmente hay medios de prueba que pudieran apoyar la teoría del caso de la defensa y que en su caso a su teoría del caso no les beneficiaría. Por ello es importante. Bien, el objeto de la audiencia intermedia, aun y cuando hemos estado platicando un poco de ello, pues nos lo establece precisamente el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El objeto es el ofrecimiento, admisión de medios de prueba y depuración de los hechos materia de juicio. Ese realmente son los enfoques específicos por los cuales es precisamente el propio objeto de la audiencia intermedia. El ofrecimiento de medios de prueba, porque en audiencia intermedia ya lo vamos a ver en la etapa oral, cómo se realiza ese ofrecimiento, cómo se lleva a cabo la admisión y en su caso la depuración de los hechos. Y esto es muy importante, me quiero centrar específicamente aquí y nuevamente les doy el uso de la voz para quien quiera opinar. Y en el aspecto de los hechos, yo lo que advierto, y claro, es un tema de congruencia, principio de congruencia y de no mutación de los hechos. Me hablan mucho de eso al momento de que hay incluso hasta palabritas de más de la vinculación a proceso, imputación, vinculación a la acusación. En una ocasión y en un tema totalmente práctico,
la imputación y la vinculación a proceso de un robo a vehículo, me dan pues el hecho fáctico, circunstancias de tiempo, lugar y ocasión y cómo acontece el hecho. Eso es imputación y eso es vinculación a proceso. En la acusación por escrito, el hecho era el mismo, lo único que aumentaba es, bueno, y aparte de que se apoderó de él sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, se lleva el vehículo y en la calle tal es detenido en flagrancia. Hablaba ya de la detención, un tema de detención, que digo, claro, pues para la teoría del caso es muy importante en el tema de la plena responsabilidad penal, pues advertir que finalmente fue detenido en flagrancia y en poder del objeto producto del delito. Pero eso no venía, digamos, en la imputación, eso último de la detención, lo agregan. Me alegan ese tema como incidencia respecto a los hechos de que se habían mutado, de que no eran los mismos, de que se había agregado, y entonces el criterio que yo tomo es, bueno, entonces ¿de qué sirve una investigación complementaria si no vas a poder cambiar absolutamente nada de los hechos de imputación y de vinculación a proceso? ¿De qué serviría? Y creo que a lo mejor nos traspolaríamos un tema a la formal prisión. Pues si ya dictaste una formal prisión en el sistema tradicional, pues ya lo que deviene es la sentencia condenatoria. Digamos que un argumento similar sería ese tema. Imputación y vinculación a proceso, un hecho, pero si ya no puedes cambiar, ni siquiera algunos verbos rectores que advierto pudieran, aun y cuando las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión no cambien, finalmente que tú adviertas que tiene que cambiar algún verbo, pero todas las defensas hasta van checando si es exactamente el mismo hecho, la literalidad como tal. Entonces ahí lo que yo resolví fue no se están mutando porque para mí los hechos no cambian. El hecho es que ocurrió a tal hora, tal día, en tal lugar, que se apoderó del vehículo, no está cambiando las características del vehículo, es el mismo vehículo, del mismo lugar, solamente está agregando el tema posterior a ese hecho que fue detenido. Y entonces, ¿qué caso tendría el llevar a cabo toda la investigación complementaria si entonces solamente te puedes ceñir exactamente a la literalidad que se estableció en una vinculación a proceso? Se fue al amparo y en el amparo me repusieron, me dijeron que no, que eso sí es cambiar el hecho, pero estamos conscientes que un amparo es un criterio, finalmente no es algo que a nosotros nos asuma a llevar a cabo dicho criterio en todo momento, porque no sé ustedes qué opinen, pero el tema de no poder cambiar absolutamente nada o no poder agregar porque no se cambió, entonces para mí, ¿qué finalidad tendrían más actos de investigación? Que a lo mejor pudiste obtener, no como tal el hecho cambiarlo el fáctico, pero sí a lo mejor de un acto de investigación pudiste obtener mayor información a efecto de poder generar mayor certeza en el hecho fáctico, porque finalmente ya vas a juicio, ya puedo ir más completo, ya puedo entonces ir más allá con la teoría del caso y respecto al hecho. Entonces, eso para mí es sumamente importante. Pero ¿ustedes qué opinan? Me imagino que en las audiencias intermedias que han tenido en algún momento, pues la defensa les ha alegado el tema de los hechos. Y eso es básico, o sea, es una incidencia que todas las defensas tengan mucho cuidado precisamente con el hecho. Lo que a veces sí nos ponen a nosotros en un poquito de aprietos es cuando realizan el cambio de verbos rectores, cuando se realiza como tal el cambio de conducta, eso ya es diferente, no nada más el verbo, sino que ya al momento de generar el hecho de la acusación cambia ya incluso el tema o un poco del tema de la participación. Si en la imputación me dijeron, bueno, es que él es el que se subió a manejar, y ya después pues lo ubican a lo mejor en otro tema o en otra actividad, de acuerdo al codominio funcional del hecho, en otra participación. Entonces ahí nosotros sí tenemos que ponderar si sí se está cambiando o no se está cambiando. Pero ustedes, respecto a lo mejor de aumentar un poco más, no tanto de cambiar, sino de aumentar un poco más el hecho, o cuéntenme sus experiencias, porque finalmente yo nada más conozco mi criterio, cómo resuelvo yo, pero los que han estado en otras audiencias, claro que saben cómo resuelven los demás jueces o qué incidencias les ha acotado, y esto es para nutrirnos todos, para saber qué criterios también existen a nivel de fiscalía, a nivel de defensores, ya sea públicos o privados, pero también a nivel de criterio de juez, cómo se ha resuelto. ¿Quién ha estado? Ahorita voy a ver, Said. La
¿Por lo que hace al acusado o de todo, a uno? Entonces, seguimos el proceso por los tres, pero en el hecho material de la acusación, como a mí me tocó formular acusación, entonces pues yo digo, fulanito del tal de Juanito Pérez junto con Pablito Ortiz y una tercera persona. O sea, ya no puse el nombre de la tercera persona porque yo no tenía razón de ser. Entonces la defensa planteó ese incidente de que estaba violentando el principio de inmutabilidad. Y entonces, o sea, yo en ese momento le dije al órgano jurisdiccional, bueno, o sea, no se está variando el hecho, son las mismas circunstancias de modo, tiempo, lugar. Entonces le digo, ¿qué caso tendría la investigación complementaria si no pudiera yo perfeccionar mi hecho? Y entonces el órgano jurisdiccional me preguntó que en qué artículo o cuál era el fundamento legal para yo poder perfeccionar mi hecho. Digo, o sea, al final de cuentas, si no existe, tampoco prohíbe. Pues, bueno. Ahí le ibas buscando a ver qué argumento pegaba. ¿Y cómo te resolvieron? Pues que sí, estaba variando el hecho y que... Pero por decir una tercera persona, solamente por decir eso. Y entonces, pues ya me preguntó que si me estaba algunos minutos para consultar la causa penal y checar el acta mínima. Digo, pues, Para el sobreseimiento del otro. Yo lo tengo como tal ya transcrito y ya entonces tuve que cambiar mi hecho, a ver cómo estaba en la formulación de imputación. Sí, es que te digo, o sea, criterios puede haber muchos y finalmente se tienen que ceñir en ese momento al criterio que tenga el órgano jurisdiccional que está resolviendo en ese momento. Pues yo podría decir, si hablas de una tercera persona, pues aquí el punto es la participación que estás atribuyendo en la acusación a las personas que vas a llevar a juicio, no a los que hagan las demás personas, creo yo. Pero bueno, pues también es criterios, ¿no? Son diferentes criterios, con algunos vamos a poder comulgar y con algunos otros tal vez hasta ustedes se enojan a veces con nuestros criterios, pero pues sí, así finalmente en este sistema todavía no está sentado todo es criterio jurisdiccional porque realmente hay muy poca jurisprudencia en el sentido de ya tener nosotros que sentar el criterio o cumplir con el criterio que es totalmente obligatorio. Entonces ahí pues vamos a encontrar muchísima diversidad de criterios. ¿Quién más? ¿Quién más ha estado en una intermedia y respecto a los hechos les indiquen alguna situación? A ver, licenciado. Buenas tardes. La causa por asalto elaborado agravado de robo. ¿Conmigo no? No. Ah. ¿4? Sí. En la formulación de imputación se había precisado los hechos en las no interpretación. Pero resulta que teníamos, participaron dos personas y se detiene solo a una. Y la persona que teníamos detenida es la que se le queda, participó en una motocicleta y fue la que se quedó afuera, esperando. Entonces cuando se va ¿Ese fue tu detenido? ¿El que se quedó esperando? El que se quedó esperando. Y entonces el que entra y hace por realizar el asalto, escapa. En la formulación de imputación teníamos las personas cambiadas. Entonces yo llego, Los nombres. sí, las personas. El que realizó el hecho, le habíamos dicho que se había quedado esperando. Eso fue la imputación. Ajá. Y entonces en la acusación ya preciso conductas, porque además teníamos videos, teníamos varias circunstancias, datos que nos permitían hacerlo. Entonces llego a la audiencia intermedia, pues sobre la defensa me promueve un sobreseimiento, Claro. argumentando su situación. Yo argumento que no estaba variando el hecho, que solo estaba precisando conductas. Y afortunadamente no se admitió el Sobreseimiento. Sí, el criterio que siempre se puede tomar cuando advierto que hay como equivocaciones en su carpeta de investigación, respecto al tema de los nombres y que al momento de la imputación dicen es que Juanito estaba esperando y entonces Chuchito fue el que se bajó y con el arma de fuego y a lo mejor el nombre estaba cambiado. Eso es lo que yo he visto de las defensas, es que refieren, a ver, es que tú me imputaste y me solicitaste una vinculación a proceso con un grado de participación, hablando de un tema de coautoría y hablando de un codominio funcional del hecho. ¿Cuál era el papel que yo desempeñé? Ah, bueno, tú me dijiste que yo estuve esperando afuera.
de que inicia, obviamente, como les indico, el efecto de la vinculación es iniciar la investigación judicializada. ¿Qué es lo que refiere la defensa? A ver, espérame, lo estás dejando en estado de indefensión porque yo tuve todo el tiempo de la investigación complementaria para defenderme de que yo no era el que estaba esperando afuera. No para que llegues a una acusación y ahora me la cambies y digas, no, es que siempre tú no estabas esperando, tú realmente el que fuiste el que tuviste el arma. Y claro que todas las defensas, cuando hay ese cambio de participación, sí me ha tocado, refieren, es que yo me he defendido otra cosa, o sea, yo tuve el tiempo para defenderme y ahorita pues ya no, ya me estás dejando en estado de indefensión porque ya no tengo tiempo de obtener actos de investigación porque ya se cerró esa etapa, para finalmente defenderme ahora de que dices que yo traía el arma. Serían actos de investigación totalmente diferentes de acuerdo a la mecánica del hecho que me estás atribuyendo. Y creo que de alguna manera tiene razón la defensa en ese sentido. Sin embargo, al momento de generar yo creo que una resolución, nosotros tenemos que ponderar el hecho precisamente de todas las finalidades del sistema, es esclarecer realmente cómo ocurrieron los hechos. Yo diría, es una finalidad del sistema. En la acusación se está estableciendo esa postura, no te estoy violando tu derecho para defenderte porque en juicio, precisamente mediante las técnicas de litigación, mediante el interrogatorio, mediante el contrainterrogatorio, entonces tú vas a poder defender a tu cliente precisamente de esa participación que se le está atribuyendo en acusación. Creo que ese sería pues una postura un poco de justicia en el tema del derecho que tienen las víctimas, como lo decían hace rato, a que se les administre justicia, en este caso, a que no quede impune, a que si es culpable, pues que se compruebe y en su momento a obtener una reparación del daño. Y no únicamente salirnos por el tema, sí, se equivocó el Ministerio Público, sobreseimiento. Yo soy totalmente enemiga de que las partes intenten aprovechar una situación de equivocación totalmente involuntaria y eso es evidente. No creo que ustedes como ministerios públicos generen con esa convicción de equivocarse y poner mal algún dato o poner mal algún hecho. Entonces, y cuando pasa con la defensa lo mismo. Aunque los ministerios públicos sí les puedo decir que son totalmente más objetivos, cuando advierten una equivocación de la defensa y la plantean en audiencia intermedia, hay ocasiones que el Ministerio Público dicen sin mayor situación, que realice la corrección porque fue un error involuntario, pero cuando ustedes se equivocan, aguas con las defensas, y si son privadas, peor, porque de eso se quieren agarrar totalmente para tratar de tirarles absolutamente todo, y les digo, a ver, espérate, es que este sistema, esa no es su finalidad, el hecho de que te equivocaste, entonces yo voy a ganar, no. Aquí el tema y lo que se debe priorizar son las finalidades, y la finalidad es, vamos a establecer realmente cómo ocurrió el hecho, vamos a ver si él es culpable o no, y si es inocente, pues que también se declare la inocencia, pero y si es culpable, que se repare el daño a la víctima. Son las finalidades de este sistema. Entonces, aquí es cero formalismos, y hay ocasiones en que todavía tenemos como que un poquito la idea o todo lo que acontecía anteriormente. Sin embargo, este sistema es cero formalidad, aunque incluso los legisladores, por ahí vamos a checar algunas situaciones del código que a mi consideración incluso están de más, un poquito de más, porque incluso ya se ha generado, tan hay lagunas que ya se han generado algunos criterios, como en este caso su obligación que les da el 217, de la obligación de tener registro. Pero la defensa no. La defensa si genera una entrevista, no, ella puede o no generar la entrevista. Y yo digo, bueno, ¿y ustedes cómo van a hacer los ejercicios de litigación al momento de estar desahogando el medio de prueba? Si quieren generar una evidencia de contradicción, un refresco de algo que pudieran generar, ¿cómo lo van a hacer si no hay un registro? Pero dice la defensa, no, la obligación es para el Ministerio Público de generar el registro, para mí no. Y muchos criterios así se fueron. No, para la defensa no hay obligación, entonces ahorita él me puede decir que ofrece la declaración de Chuchito, de Pedrito y de Luisito. ¿Y sus registros? No, él no tiene obligación de hacerlos, solo el Ministerio Público, porque así lo establece el 217. Entonces, bueno, finalmente tenemos que ir sentando algunas bases y ustedes van a tener de verdad, yo creo que mucha experiencia de todo lo que han visto en las intermedias y todas las incidencias. Regresando al tema de los hechos, ¿alguien más quiere hacer alguna aportación, alguna situación que haya vivido en audiencia de los hechos, del aumento de hechos? ¿No? ¿Qué pasa entonces en los hechos cuando se dan cuenta
que a lo mejor la víctima no era víctima, porque me ha pasado también que incluso mando como aclarar. Si yo vinculé a proceso por lesiones, eran lesiones en agravio, en un baile fue, en agravio de 3 personas, y cuando me llega la acusación solamente acusan contra la misma persona, contra el mismo acusado, pero solamente con 2 víctimas. Entonces yo aclaro o pido la aclaración de Ministerio Público, vinculé por 3 víctimas, ¿se te está olvidando alguna o qué pasó? Ah, no, lo que pasa es que ya en la investigación nos dimos cuenta que realmente a ella la lesionó otra persona, pero no este acusado, sino otro. Entonces yo digo, bueno, entonces ahí los hechos, si se dan cuenta, sí pueden variar, pero porque le benefician al acusado. Obviamente en el tema de la reparación del daño, ya no van a ser 3 víctimas, van a ser 2. Esa es la primera postura que quiero que me digan qué opinan ustedes. Y la segunda, ¿qué harían ustedes? ¿Se tendría que decretar un sobreseimiento parcial o simplemente en un auto realizar la aclaración de, ok, dice el Ministerio Público que al momento de acusar, al momento de la investigación complementaria se da cuenta que este acusado no fue quien lesionó a esta tercera víctima, que fue otro? Entonces, bueno, se tiene por hecho o aclarando que ya nada más van a subsistir 2 víctimas para juicio. Porque eso nos pasa el día a día, ¿eh? Y también nosotros como jueces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿O qué, cómo lo ven? Adelante, ¿cuál es tu nombre? Brenda, ¿tú dónde estás? Tizayuca. ¿No te viste? Sí, alguna ocasión. ¿Cuál del 327? ¿Qué causal del 327? Porque tenemos que encuadrar para un sobreseimiento en el 327. A ver, sí, está bien tu argumento, pero dime tú cómo generarías el sobreseimiento. Entre el 327 y 485, que es sobreseimiento y extinción de la acción penal, porque pues tenemos que fundamentar para poder decretar un sobreseimiento y ahí tenemos las hipótesis del mismo. Que te des cuenta que no te, ahí dice que te des cuenta que no tienes los suficientes para acusar, pero aquí sí hay acusación. No cabe en esa, porque aquí sí hay acusación. No, estamos hablando de la víctima. No, por la víctima ya no acusó. Pero ¿cómo decretas el sobreseimiento parcial respecto a esa víctima? El hecho no se cometió y hay uno que se advierta la inocencia, ¿no? Segunda o tercera, ¿cuál es la fracción? Podría ser. Ahí me cabe más. Porque el hecho sí hay hecho. Si es víctima, exactamente, si es víctima, pero me dice la MP, si es víctima, pero ahorita que te acuse por el otro porque fue órdenes de aprehensión y se ejecutaron diferente, entonces los procesos van diferentes. Ahorita me acusa por uno y ya después me dice, no, es que sí es víctima, pero el que le generó la lesión fue el otro. Ya se estableció porque yo vinculé por autoría indeterminada en un posada por el centro. Y entonces empiezan los balazos, ya saben, empiezan los golpes, uno genera balazos y creo que otro también. Entonces en su momento, pues obviamente ya saben, en vinculación, ¿no? Pues se fueron con toda la defensa de que no había una participación real para generar la vinculación. Y yo dije, no, y espérate, ¿y la autoría indeterminada qué? Yo estoy hablando que claro que dispararon ellos, que no sé quién lesionó a quién, pero bueno, sí hay una autoría indeterminada. Pero ahorita en la acusación ya fue interesante porque ya se establece ahí el grado de participación de, se genera que la pistola que él tenía o el arma de fuego lesionó a esta víctima porque concuerdan, o sea, ya de la investigación complementaria, porque les estoy hablando que pues obviamente en una audiencia, en una investigación inicial tal vez no cuentan con todos los peritajes porque ustedes saben cuánto tardan. Yo creo que ustedes están siempre ahí requiriendo a sus peritos.
porque siempre es como el tema más, y más en este caso cuando hay dictamen en mecánica de hechos, cuando hay dictamen en balística, de todo tipo. Entonces se dan cuenta y acusan, ya vean, quitan a una víctima de uno y aparte en lugar de autoría indeterminada ya acusan por coautoría en términos del 16 fracción segunda, porque ya te dan un grado de participación. Entonces ahí a lo mejor me gustaría más, cabe más la posibilidad de establecer un sobreseimiento parcial por lo que hace a este imputado respecto a esa víctima. Ahí en el exento de responsabilidad, que también tendría en tema de teoría del delito, también me generaría un poco de alerta, porque imagínense, estamos hablando de exento de responsabilidad penal cuando eso se deviene de un juicio o ya en una sentencia, y aquí estaríamos hablando de etapas previas. Yo la verdad es que no generé el sobreseimiento parcial y lo único que hice fue un auto diciendo que se aclaraba que el Ministerio Público en su facultad de acusar o no, de acuerdo al tal artículo, se establecía que solamente había acusado a uno por 2 víctimas y que al momento de aclararle, porque se había generado la vinculación, pues ya se tenía aclarando que iba a acusar por lo que hace a esa víctima, pero respecto de otro acusado. Yo solamente hice el auto, porque analicé el 327 y sí, obviamente hay unos que podría, como ustedes, ¿no? Empiezas a checar el hecho. Bueno, el hecho no se cometió. No, pero es que sí hay hecho, finalmente ella sí es víctima, el hecho sí se cometió entre ella, entonces ese no. A lo mejor no contra él, pero ya no sería el hecho, de acuerdo al tema de la división. Bueno, como dice Rosy, a lo mejor en el tema de que está exento de responsabilidad, yo dije, no, pero es que cómo voy a hablar que está exento de responsabilidad cuando estamos en una etapa previa. Para hablar de responsabilidad, exento de responsabilidad, yo creo que se tendría que ver en juicio, ¿no? Yo creo, a lo mejor de acuerdo a las etapas, de acuerdo a las fases. Y entonces, pues, chequé todas las hipótesis del 327, la extinción de la acción penal, dije, no, es que como tal no puedo extinguir la acción penal, finalmente sí está vinculado al proceso del acusado. Aquí el tema es que únicamente se le va a quitar una víctima. Entonces creí no conveniente generar un sobreseimiento parcial y creí no conveniente extinguir una acción penal por lo que hace a una víctima, porque finalmente se extingue la acción penal contra el delito. Y aquí el delito sí subsistía, las lesiones dolosas calificadas. Aquí lo único que se quitó era la víctima y entonces dije, finalmente le beneficia porque aquí lo único que puede redituar es en el hecho de la reparación del daño. Ya no le va a pagar 30, 30 y 30 en juicio, porque eran 3 víctimas, un ejemplo, ¿no?, de lo que se hayan gastado. A lo mejor aquí ya nada más va a gastar el 30 y 30. Y eso finalmente, pues a él, digamos que le conviene. No sé si alguien tenga alguna otra opinión, ¿ustedes qué harían en este caso en específico? Opinen atrás, es que no alcanzo a ver a quién conozco, espérense. Si no me voy a bajar para ir a ver. Porque nada más los de aquí enfrente que los conozco. Y voy. Mira, hasta allá. ¿Cómo te llamas? Jaime. ¿Tú dónde estás adscrito? Tula. Una acusación. Y el otro todavía está en investigación complementaria y por eso me dijo la MP, me dijo, es que de esta víctima todavía no acuso, pero cuando acuse por el otro, ya te la voy a contemplar. O sea, no va a salir volando, digamos, la víctima. Ya al pedirle la aclaración, ya me dijo, sí la voy a contemplar, pero con el otro acusado. ¿Qué harías tú? Fue en fase escrita, eso todavía fue en fase escrita porque yo me percaté y le pido la aclaración porque yo pensé que se le había ido. Le pido la aclaración y ya ella me aclara, no, sí, o sea, nada más son 2. Claro, a lo mejor va a ser un tema que puede salir en incidencia ya en la audiencia, pero finalmente yo ya lo tuve por aclarado nada más. No, sí, están en la misma causa. Como son los mismos hechos, se genera una orden de aprehensión en contra de 2 personas por los mismos hechos, pero pues se ejecuta una orden, digamos que hoy, y la otra en 2 meses. Entonces los procesos, bueno, finalmente yo entiendo y eso también es muy importante que se... Chío, no te vea, ya ven qué bueno, es que y eso que traigo lentes, estoy súper ciega, ustedes perdonen, pero eso también es muy importante porque incluso cuando van desfasados los procesos,
Ahí hay amparo porque en su momento decían, no, pues finalmente se genera el auto de apertura a juicio oral, que se vaya a juicio. Y cuando viene ya el que sigue, después de 2 meses, se genera otro auto de apertura a juicio oral y se manda al tribunal de enjuiciamiento. Pero ¿qué riesgos corremos ahí? Totalmente. Que haya sentencias discordantes. Otra cosa de las intermedias, que es lo que el tema que nos atañe. ¿Mandé? No, de la intermedia como tal. ¿Qué podríamos generar? ¿Qué problema? Porque son los mismos medios de prueba, están claros, va a ser la misma entrevista, los testigos, todo, pero dense cuenta, si cuando se generan en este caso 2 audiencias intermedias, también corremos el riesgo que las defensas sean diferentes y que una defensa me diga algún punto de exclusión respecto al testimonio de Chuchita Pérez, no, ninguno, se admite, y que la otra defensa venga en intermedia y me diga pido que se excluya por esto y esto y esto y esto, y a lo mejor sí tiene razón, que es un tema de exclusión. Entonces imagínense qué pasa en juicio. Sería un problema el hecho de tener que tomar consideración de la prueba solamente para un acusado y para otro no. Juan Carlos, como siempre llega, así llega a mis audiencias. Le digo, ¿por qué siempre llegas tarde? Te tengo que estar esperando, Juan Carlos. ¿Es conmigo? No es personal, es con todos. Yo llego tarde con todos. Bueno, le digo, entonces ya no lo tomo yo personal. Pero siempre pasa. Pero ya supe que no fue personal porque es con todos. ¿Mande? ¿Sí? Sí, me imagino. Llevando detenidos. Te pasan. Ya ven, hasta se me fue lo que estaba diciendo, Juan Carlos. Bueno, eso en una ocasión se generan los 2 autos de apertura, se mandan a tribunal de enjuiciamiento y en su momento el amparo dice, no, espérate, es que no puedes generar, digamos, 2 juicios, precisamente por el hecho del riesgo que se corre en una sentencia de diversidad de criterio, que en una sea tal vez absolutoria y que en otra sea condenatoria con los mismos medios de prueba. Y otro argumento muy importante es que los acusados, cuando son de una misma causa, tienen el derecho de ser juzgados con los mismos medios de prueba. O sea, no dividir cuando es el mismo asunto. Entonces, cuando pasa eso, entonces lo que ya decido es que finalmente, aunque no haya amparo, porque finalmente el artículo 61, fracción 17, párrafo segundo, que nos dice, cuando hay un amparo en contra del artículo 16, 19, entonces detén el auto de apertura juicial. Sí lleva la audiencia, pero detén el auto de apertura. Pero entonces, aunque no haya amparo, yo cuando llevo una intermedia, yo detengo cuando hay otro procesal, otro acusado. Porque digo, finalmente, nuevamente digo que el argumento de que tienen el derecho a ser juzgados en el mismo juicio, con las mismas personas, porque finalmente, ¿qué tal que un testigo a veces hasta ya se le olvidó cuando vaya al segundo juicio y ya no va a decir exactamente lo mismo que dijo en el primero? Entonces ahí también detengo los autos de apertura, porque incluso ya hay antecedente, pero es de amparo. El hecho de que no los mandes diferentes, espera los procesos para que se vayan en un mismo juicio. Y ya en su momento, pues ya mandamos los 2 autos de apertura. Lo que sí que el amparo, los federales son muy estrictos en decir, a ver, tribunal de enjuiciamiento. Y repusieron incluso uno, porque son los mismos testigos, pero de alguna manera, vamos a suponer que hubo uno de más o 2. Se desahogan los testimonios, tantitos ahí, se desahogan los testimonios en el momento, en la audiencia, y ya los jueces resuelven. Y dice el amparo, no, espérate, es que tú tienes que valorar diciendo, a ver, esto es respecto a este acusado, y esto que dijo el testigo es respecto a este, entonces vas a valorar a cada uno, aunque sea el mismo medio de prueba, vas a valorar como aparte. Entonces imagínense, relajo en audiencia intermedia, bueno, en intermedia no porque se mandan los 2 autos, relajo en juicio. Y para valorar, para generar la sentencia, es complicado, es complicado. Así es, exactamente, es del proceso. Y ya que está ahí, finalmente lo tienen que tomar en consideración. Yo creería eso, pues lo valoras, pero el federal fue, no, dime qué de uno y dime qué de otro y valórame diferentes ahí. Hijo, ya vas. Incluso hay jurisprudencia que dice que me tiene que suspender antes de dictar el auto de apertura. Pero también hay jueces que lo llegan a suspender incluso antes de apertura intermedia, y que la verdad yo considero pues que sí, en efecto sería
práctica de que se va a reponer un procedimiento, ¿no? Mira, los que me conocen saben que soy sumamente práctica. Yo no, o sea, ¿para qué trabajar de más? Y menos cuando a lo mejor puede haber un sentido que le favorezca, en este caso específicamente al amparo. Hay finalmente la suspensión que nos da el amparo, porque ya estaban como que bien mal los federales. Unos decían, no, espérate, suspende y ni siquiera apertures la etapa intermedia. ¿Cómo se apertura? Pues con el escrito de acusación. Entonces se terminaba la investigación complementaria y yo ahí con autosuspendía. Decía, hay un amparo, entonces suspendo, ni siquiera los 15 días se suspenden, hasta en tanto se resuelva, hasta en tanto causa ejecutoria, porque hay una jurisprudencia de las etapas conclusivas. Es decir, no puedes irte a otra etapa si todavía no culminas la anterior. Y entonces cuando hay un amparo en contra del auto de vinculación a proceso, estamos hablando que todavía no se culmina o no está todo dicho en una audiencia inicial. Entonces, y es jurisprudencia, pero los federales así, muchos en su momento decían, en atención a esa jurisprudencia, no, espérate a que culmine totalmente la etapa inicial para dar pie o inicio a la intermedia, pero ahora ya como que se unificaron un poco y te dicen, haz la intermedia, pero no envíes el auto de apertura, ¿no? Como nos establece la ley de amparo que les comentaba en el artículo. Pero yo en muchas ocasiones llego, no suspendo como tal en auto, pero a veces sí en audiencia y depende de las partes, porque hay partes que dicen, no, hay que llevarla, y pues tampoco les puedo decir, ay no, ¿qué tal que te da la razón? Pues no, obviamente la llevamos y suspendo el auto de apertura, pero prácticamente yo no le veo sentido. O sea, yo digo, mejor que me diga el amparo, si estuvo bien la vinculación, pues entonces ya llevo la intermedia. Entonces, hay ocasiones en que en audiencia, si están de acuerdo las partes, o como veamos, digamos, en ese momento, yo digo, miren, finalmente es que se retrasa que la impartición de justicia, pues de todas maneras se va a retrasar, aunque lleve la intermedia no voy a enviar el auto de apertura, o sea, no se va a llevar tu juicio en este momento, hasta que no se resuelva, hasta que no cause ejecutoria. Y eso, si luego causa ejecutoria, pero si hay revisión, ahorita yo llevo 1 año, 2 años con amparos, y que han metido amparo y revisión, 1 año, año y medio, y no resuelven. Y finalmente los que resuelven son los federales. Y llevan más de 1 año para resolver amparos. Entonces, pues yo, si me preguntas mi criterio, yo sería en el punto de decir, ¿saben qué? No voy a dar nueva fecha, hasta en tanto no tengamos conocimiento del amparo, y si a lo mejor niegan el amparo y ya causa ejecutoria, pues ya llevamos la intermedia y ya lo envío, normal, al auto de apertura. Porque imagínense que te avientes una intermedia de 5 o 10 horas para que al rato te diga, no, era no vinculación a proceso y de hecho debiste declarar el sobreseimiento. Pues ya para qué hicimos la intermedia, todo quedaría sin efectos. O viceversa, que a lo mejor haya una reposición de procedimiento de la inicial. Y en algunos casos, los jueces tienen el criterio de que si se repone la inicial, entonces se tendría que volver a dar el tiempo para la investigación complementaria y entonces ya van a saber mi criterio de la intermedia, de cuáles sí quise cuáles excluí, cuáles no, y entonces la defensa va a llegar con un nuevo argumento. Va a decir, bueno, por aquí no lo puede tirar, o bueno, por aquí sí, y van a perfeccionar totalmente todo, porque finalmente los expuestos somos nosotros, porque ya exhibimos nuestro criterio. Y entonces, ¿qué tal que se vuelve a generar la audiencia intermedia? Y entonces ya, finalmente los que estamos ya más vulnerables somos nosotros, porque ya van a saber directamente cómo llegar, cómo pensamos, cómo el criterio que tenemos. Y entonces siento que es muy arriesgado. Y cuando es eso, no. Cuando las partes ya de plano, los defensores, no, que se lleve, aunque se limite, y pues el Ministerio Público tampoco puede oponerse de, ay, no, pues finalmente cuando pasa eso también he llevado audiencias intermedias y suspendo hasta en tanto no se resuelva el amparo. Pero de criterio diría, ¿para qué trabajar de más? O sea, ¿para qué? Mejor esperar realmente el criterio de amparo y pues ya seguir, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esos criterios y que de la jurisprudencia que hay de las etapas conclusivas y finalmente pues de que sí, unos dicen que sí se aperture pero que no se lleve y otros dicen que incluso suspendas desde antes de exhibir la acusación por escrito? Para ustedes, ¿qué es lo mejor, lo más viable? ¿Ir adelantando en lo que se va resolviendo el amparo o de plano como suspender hasta en tanto se resuelva? ¿Suspender? ¿Desde antes del escrito de acusación? Antes de la oral, o sea, antes de la audiencia, suspender. Pero sí entonces exhibir el tema escrito, es decir, la acusación, la coadyuvancia, la defensa, ¿sí? Sí, porque incluso si fuera
estaremos nosotros dando oportunidad a la defensa de que incluso recaben más actos de investigación y pues como sabemos y meterlos en fecha oportuna. Sí es cierto, tienes razón, fíjate en eso. Bueno, pero finalmente lo van a hacer. O sea, si lo quieren hacer, pues lo van a hacer. Aunque a lo mejor ya esté la acusación por escrito y todo, pues sigue generando su acto y nada más le pone que fue en fecha 20 de febrero, ¿no? Que todavía seguía la investigación complementaria. Donde ahí sí siento que están limitados son ustedes, porque finalmente su descubrimiento es momento a momento. Bueno, sí van las defensas, también sí son defensas que dejan un mes sin ir a checar la carpeta, pues también podrían incluso por ahí algo, pero no, ahí sí siento que están más limitados. La defensa, pues en muchos momentos, incluso dictámenes periciales que me piden prórroga, es que no, el dictamen y que no lo pueden hacer y que está muy complicado y que está muy caro y que no tienen el dinero. Y ya les niego por eso el plazo y después sale que sí tenían el dictamen y con fecha incluso anterior, creo que de la prórroga que me estaban pidiendo. Entonces ya digo, ¿qué pasó ahí? Pero ni modo que le diga, a ver, ¿cómo voy a saber que sí fue en esa fecha tu dictamen? Pues no, o sea, hay ocasiones que no. Pues y menos los peritos particulares, que van a poner lo que quiera el defensor, lo que quiera el acusado, hasta fechas y todo. Entonces, si las conclusiones son bien diferentes a las oficiales, ¿qué más da una fecha? Sí. ¿Cuál es tu nombre? María Eugenia, adelante. Claro, pero ahí hay que recordar que en el tema del amparo tenemos que tener muy en cuenta los efectos de la suspensión. Y los efectos de la suspensión, pues nos da la posibilidad también de, digamos que de diferir, porque no estaríamos violentando el tema de la suspensión. Lo único que nos dijo es que una vez llevada a la intermedia, no se envíe el auto de apertura, pero tampoco nos dijo que cuándo llevarla. Claro. Es que ahí es la suspensión, ese es el efecto de la suspensión finalmente. Lo único que nos dicen es, nada más no vayas a enviar el auto de apertura, pero tampoco se mete con... Y a la primera tienes que llevar la intermedia y desahogarla, o sea, no, ese no es el efecto de la suspensión, el efecto es, no envíes el auto de apertura a juicio oral, ¿no? Porque finalmente ahí sí estarías violentando el tema de la suspensión y eso sí es bien riesgoso, el estar muy atentos a cuál es el efecto de la suspensión, porque incluso los federales tienen a veces en suspensiones diferentes criterios, y entonces uno no se puede guiar como, es esto, entonces va, no, checar. Como les digo, hay unos que dicen, ni siquiera apertures la etapa intermedia, que sería no apertures los 15 días que tiene el MP para ingresar su acusación por escrito. Desde ahí yo tengo muchas suspendidas que me dicen que desde antes, o sea, desde antes de aperturar la intermedia, porque la intermedia es escrita y oral. Entonces me dicen, desde antes, ni siquiera lo escrito. Y muchas me dicen, sí, aviéntate todo, el escrito y el oral, solamente que no mandes el auto de apertura. Entonces, si se dan cuenta, es toda una etapa, el efecto de la suspensión y el criterio que manejan diversas autoridades federales. Toda la etapa. No apertures y aquí échate toda, pero no envíes el auto de apertura, que ese pues ya finalmente ya se terminó ahí la intermedia, se termina con el dictado, digamos, del auto de apertura a juicio oral y tú lo dictas. Lo único que haces, pues no remites. Pero sí, eso sí es como muy interesante también en ese tema. ¿Alguien me puede dar la hora? Ay, perdón, yo dije que a la mitad les iba a dar receso para... Yo sé que todos vienen de trabajar y es bien cansado, entonces 10 minutitos para que no se nos haga tan pesado, pero así si ustedes participan de verdad no se nos va a hacer pesado. Porque ¿de qué sirve que les diga toda la teoría si ya se la saben? Ahí está su código. Entonces aquí el punto pues es realmente pues platicar, ¿no? Todo lo que se genera en la práctica. Pero bueno, 10 minutitos para que descansen. Bueno, respecto al tema del objeto, aquí también quiero hacerles una acotación. Fíjense bien cuál es el objeto de una audiencia intermedia. Obviamente todos sabemos el tema del ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, que más adelante, al momento del desahogo de la audiencia intermedia, pues vamos a ver realmente cuándo se admiten y en qué momento pueden ser excluidos. Pero el tema de la depuración
los hechos materia de juicio. Yo les quiero preguntar realmente, porque a veces me quedo con esa inquietud de por qué ese temor o ese miedo de tratar de aventarse toda la querella o la denuncia, tanto en imputación como en vinculación a proceso y en acusación. Si realmente nosotros lo que necesitamos es el hecho como tal, las circunstancias y cuál es la conducta que se le atribuye. Pero yo lo que veo es que precisamente en una audiencia intermedia lo que a mí me gustaría hacer es totalmente depurar, porque incluso en la acusación y en los hechos hay muchas veces que repiten a lo mejor lo mismo. Y el acusado tal, chequen sus acusaciones y el nombre del acusado viene como 10 veces en los hechos. Y el acusado tal, y entonces el acusado le dijo al testigo tal o a la víctima tal, y la víctima también como 5 veces y aparte esa redacción es confusa. Si nosotros hablamos de la víctima y el acusado y están identificados, que de manera general vamos a suponer que es uno y uno, en cada calidad, pues no tendría caso, creo, el establecer los nombres dentro del hecho factivo, dentro del hecho de materia de acusación, si toda la acusación ya estás acusando en contra de alguien. Desde el proemio se establece, vengo a generar la acusación en contra de tal, por tal delito y en agravio de tal. Entonces, aquí lo que siento que a veces les falta un poquito es realmente depurar el hecho. Y aquí va otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué piensan? Porque yo he estado en muchos cursos en los que los maestros nos dicen, espérate, es que ustedes piensan que el juez es inactivo, que no actúa de oficio, que solamente está a petición de parte, porque si habla de más, entonces ya está ayudando al MP. Si habla de más, se está violentando ya la imparcialidad. Y yo digo, entonces nada más estamos ahí a lo que ustedes quieran decir. Si hay ocasiones que de plano pregunto, ¿defensa tiene algún punto de exclusión? Y hay defensas que me dicen, ninguno. Ahí entiendo que finalmente yo ya no puedo decir, ¿seguro? Porque chécate porque no está como que bien ofertado. O sea, finalmente ahí ya no. O sea, yo digo, bueno, pues se admiten todos los medios de prueba del escrito de acusación y vámonos, ¿no? Pero ¿qué pasa en los hechos? ¿Ustedes creen que nosotros perderíamos el tema de la imparcialidad si nosotros advertimos y de oficio quitamos muchas cosas de su hecho? Pero a veces siento, les voy a decir también del otro lado, que sería arriesgado. Porque si por algo en sentencia les dan una absolutoria, porque íbamos a suponer que porque el hecho no se acreditó y a lo mejor el juez de control le quitó algo que ustedes, claro que van a venir a decir, es que yo sí lo tenía, pero es que el juez de control me lo quitó. Y entonces en juicio, pues realmente el hecho no estuvo acreditado. Porque hay hechos que se van y que se pierde totalmente el sentido y el objeto de la audiencia intermedia. Porque los hechos como tal no se depuran. Los hechos pasan tal cual ustedes generan su acusación, y muchas acusaciones viene 3 veces, viene confusa, digamos que la redacción no es tan comprensible. Pero lo que yo he visto, que lo que ustedes hacen es casi vaciar lo que dice la víctima, ya sea querella, ya sea denuncia, como para que no se les vaya a pasar algo. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué piensan al respecto? Porque eso está en desuso, la depuración de los hechos como tal. Solamente que la defensa empiece, y a veces lo quiere plantear hasta como vicio formal, que para mí sería una incidencia de fondo al checar que el hecho que no se vaya a violentar la inmutabilidad, la congruencia incluso con el tema de imputación y vinculación a proceso. Y cuando la defensa dice, no, yo le pido que acote, entonces ya le doy vista al MP, y ahí es cuando ustedes toda la vida se niegan, de manera objetiva. No es de, bueno, sí, que se quite, finalmente esto como que ni siquiera es parte del hecho. Porque se aventan, y después que llegan los policías y luego, o sea, ya se salen como un poco del tema, que eso ya sería un tema a lo mejor de flagrancia, un tema ya superado de la detención. Pero el hecho que van a ir a acreditar a juicio no es realmente el tema de la detención, sino finalmente es el hecho, el verbo rector, los elementos del delito. Pero ¿por qué no generan esa depuración de hecho al momento incluso del escrito de su acusación? Said. Ese tema de depuración de hecho también respecto de lo que son los acuerdos probatorios, porque es decir, como de, pues vamos un acuerdo de que la víctima o la persona perdió la vida por eso. O sea,
sea, no podría ser un acuerdo preparatorio de esa depuración de hechos. Probatorio. ¿Un acuerdo probatorio? Pues si lo ves a lo mejor prácticamente pues sí, porque estarías depurando hechos, porque finalmente los acuerdos probatorios lo que acreditan son hechos. Pero finalmente aquí el tema, hablamos del hecho materia de acusación, eso a lo mejor ya vendría dentro ya del desahogo de una audiencia intermedia, pero finalmente ustedes sí podrían acotar sus hechos desde el escrito de acusación. Y realmente yo lo que veo es que es muy amplia, muy amplia, y que hay cosas o hechos que ni siquiera tienen relación directa con los elementos del delito. ¿No? ¿Alguien? ¿Les han acotado hechos? Rosy, ¿nunca te han acotado hechos? Yo sí he quitado, pero no de oficio. Hay veces que la defensa sí genera como la incidencia de, ¿sabe qué? Pues esto como que ¿para qué? Ni siquiera es materia del hecho. Ministerio Público, no, es que, y siempre van a decir, no, es que sí es importante para la teoría del caso. Y luego, pero dime por qué, o sea, sí te la compro el argumento, pero dime cuál es tu teoría del caso para dejar este hecho, que para mí realmente, pues esa parte posterior a la conducta, ¿no? Incluso ya es posterior a la conducta, como que ¿qué vas a acreditar con ello? No, reitero, es importante para la teoría del caso. Ya íbamos a ir a la exclusión de medios de prueba, que ya el MP de verdad cuando ya no quiere responderle más a la defensa, pues ya con eso es importante para la teoría del caso. Bueno, es importante para su teoría del caso. Pero bueno, también dense la oportunidad, y eso es simple consejo, a lo mejor de poder ir acotando, poder ir redactando, poder ir quitando lo que realmente no es necesario. No es necesario que nos indiquen 10 veces el nombre del acusado en el mismo hecho. No es necesario que digan 5 veces el nombre de la víctima, no es necesario que digan 2 veces o 3 veces el lugar de los hechos, porque ahí dicen, y es que en el lugar ubicado en Aurrera del Hebonfil, ubicado en Colosio, y ya más adelantito que va narrando el hecho, y entonces llegan al Aurrera, ya estando en el Aurrera del Hebonfil, en el Colosio, o sea, otra vez vuelven a repetir digamos que la ubicación o circunstancias. La fecha igual la repiten un montón en la acusación. Sí, ya me quedó claro que vamos a hablar del día 14 de febrero del 2022, aproximadamente a tal hora, y van narrando el hecho, por lo cual en ese momento, el mismo día 14 de febrero, el mismo día, o sea, decimos, pero ¿para qué? Traten de ir nada más perfeccionando, para que se haga incluso más sencillo, para que se haga más entendible el hecho. Con eso de verdad se los vamos a agradecer, porque hay ocasiones que pues sí estás viendo el hecho y a veces hasta te confunde un poco de tanto y el acusado y el nombre, y más cuando hay más acusados, cuando hay más víctimas, es mucho más complicado en el tema de la redacción. Pero bueno, pasamos de lo que realmente es el objeto y la importancia que tiene una audiencia intermedia. Ahora sí, en la audiencia intermedia, las fases que presenta la misma. Hablábamos hace ratito a lo mejor un poco del tema de cuándo se va a suspender el tema de o la apertura de la audiencia intermedia o el envío del auto de apertura a juicio oral. Y aquí hablábamos un poquito del tema escrito, del tema oral, porque precisamente la audiencia intermedia así se divide. Una vez que se culmina la investigación complementaria, entonces, a partir de ese momento que se culmina la investigación complementaria, el Ministerio Público cuenta con esos 15 días. Si hablamos de intermedia, estamos hablando que forzosamente pues va a haber una acusación por escrito. Esa acusación por escrito y todo lo que devenga previo a que se genere la audiencia, esa va a ser la etapa o la fase escrita. Y ya una vez en audiencia, cuando se da la fecha, y entonces ya vamos a hablar de la fase oral. Y esta va hasta el auto de apertura a juicio oral, es toda la audiencia. El contenido de la acusación, y esto es tema de la audiencia intermedia de forma escrita. ¿Cómo tienen que ir? Ustedes ya, yo creo que todos cuentan con un formato de lo que va a ser una audiencia intermedia, de lo que va a ser, un escrito de acusación. Pero aquí es muy importante porque hay algunas carpetas administrativas o causas penales que a lo mejor empiezan con un defensor, con un asesor, y entonces durante el trayecto del proceso
cambian en diversas ocasiones. Aquí lo importante es que ustedes revisen todas las actuaciones para que nos den los datos ciertos. Obviamente nosotros, incluso yo soy la que redacto mis autos de apertura, juicio oral y sentencias de abreviado, pues yo reviso que realmente el asesor o el defensor que ustedes me estén diciendo sea el vigente. Pero hay ocasiones en que pasa que a lo mejor pues o realizaron la acusación antes, ¿no? Y en ese momento cambian de asesor, cambian de defensor, pero aquí lo importante es que nos den los datos reales, porque precisamente le vamos a dar certeza al nosotros hacer nuestro auto de apertura, pues decirle al tribunal de enjuiciamiento quiénes son las partes procesales vigentes. ¿Para qué? Para que les generen la notificación, el medio de identificación para citarlos a la audiencia de debate. Y acuérdense que el tribunal de enjuiciamiento no tiene conocimiento absolutamente nada de las etapas previas. Lo único que le llega al tribunal de enjuiciamiento es el auto de apertura juicio oral y en ese se basa. Y, ok, el Ministerio Público que conoce es tal persona, el asesor tal, estos son su teléfono, este es su correo, entonces solamente se basa en lo que nosotros les damos. Por eso nos ayuda primero a ustedes en su escrito de acusación, después obviamente a nosotros al emitir el auto de apertura juicio oral, verificar que los datos sean los vigentes. Pero ¿qué es lo que se necesita realmente en este escrito de acusación? Pues primero, la individualización de los acusados y su defensa. Muy importante, aún y cuando ustedes lo hagan valer como vicio formal en una audiencia intermedia, porque eso es muy, muy común, los nombres. Y a veces yo me pregunto, ¿en serio? Si ustedes como ministerios públicos que recaban las entrevistas, que piden los datos de identificación, que piden copias de las identificaciones y ponen los nombres mal escritos. Y acuérdense que una letra que cambie el nombre, o sea, ya no es la misma persona, incluso para temas de registro, de juicio, de sentencia, de todo. Entonces, si nosotros en la carpeta, en la causa penal, también cuando va la víctima, cuando va el imputado siempre va, cuando va la víctima siempre se pide la identificación oficial. Y yo nunca me voy al acta porque muchas actas las toman los mismos encargados o los que nos auxilian. Entonces, pues a lo mejor le pueden decir, ¿cómo te llamas? Jessica. Bueno, pero hay unos que es con Y, hay unos que es con J, hay unos que es con doble S. Entonces yo no me voy a eso, yo me voy realmente a la copia de la identificación que generaron al momento de ir a audiencia para que el nombre vaya cierto, vaya real. Pero ¿qué pasa? Hay procesos en que la víctima nunca fue, o sea, con nosotros, audiencia. Entonces no contamos con esa identificación. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En lo que ustedes nos digan, porque es evidente que ustedes es forzoso que cuenten con la entrevista, ya sea denuncia o querella, de la víctima y con su identificación oficial. Nosotros no, pero ustedes sí. Entonces, en el escrito de acusación, chequen realmente la identificación oficial para que sepamos cuál es el nombre correcto, ¿no? Y bueno, pues el tema de las notificaciones, aunque no vaya la víctima, hay ocasiones que ya no se pueden ni notificar, porque ¿qué pasa? La investigación a lo mejor la iniciaron en 2017 y estamos hablando que ya a juicio se van para 2022, entonces ya pasaron 4 años en los que ya se cambió de domicilio, ya cambió teléfono celular, entonces es importante que ustedes mantengan una vigencia, porque incluso nosotros, cuando vemos que ya hay una imposibilidad de notificación, yo les doy vista a ustedes. Oye, ¿sabes qué? No contesta o ya no vive ahí, dame otro domicilio. Que dicen, pues yo tampoco. Muchos me dicen, casi, ¿no? Me dicen, no, ¿saben? Pues hagan actos de investigación para que todos los domicilios y el teléfono y demás, pues sean los ciertos, porque eso, como les digo, pues va eso en cadenita. Entonces va a ir generando una certeza de que la persona que busquen al momento de generar la citación en juicio, pues sea realmente el teléfono vigente, el domicilio vigente y se pueda llevar a cabo el mismo. Ustedes saben cuánto batallan en juicio cuando las víctimas se les van. Entonces realmente ustedes mismos estarían ayudando en este caso. ¿A cuántos no les han de haber dictado absolutorias porque ya no fue la víctima? Tanto porque no la encontraron como que tanto porque se escondieron, yo creo, ¿no? También hay víctimas que hay veces que ya no quieren seguir y realmente, pues con un buen asesoramiento de la defensa particular, saben que si se esconden pues, y no van, pues va a llegar un momento en que el tribunal va a tener que fallar. ¿Y cuál va a ser el fallo si no hay víctima? Pues ya se lo saben, yo creo, algunos de ustedes, ¿no? Bueno, eso es respecto a la individualización del acusado, su defensa y el tema de la identificación de las víctimas, ofendidos o asesor jurídico, simplemente para identificar a las partes procesales que son las que tienen que estar presentes en la audiencia de debate.
Respecto a los hechos y su clasificación jurídica, bueno, los hechos ya platicamos en cómo se manejan los mismos. Aquí, la clasificación jurídica, pues obviamente es decir, qué delito, y en su momento también en la fracción sexta, es decir, qué preceptos legales. ¿Qué pasa o qué piensan ustedes respecto a variar el delito? No los hechos, porque estamos ciertos que obviamente los hechos no se pueden variar, pero sí la clasificación jurídica. ¿En qué casos más común se da? ¿Qué varía? Sí, a lo mejor en preceptos legales, pero realmente no hay una clasificación diversa, porque el monto como tal no es parte de los elementos del delito, sino es parte de ubicar, dar la certeza en la punibilidad que establece el artículo 203. Pero cuando hay una reclasificación, o sea, un cambio de delito. Así es. Podría ser también. Pero lo que más se da, es cuando se inicia, y más cuando se inicia con detenido. Se inicia en ocasiones el tema de las lesiones culposas, y finalmente tú vinculas por lesiones culposas o dolosas. O sea, finalmente el tema es las lesiones. Y en una acusación, pues ya que transcurrió, ¿qué les gusta? Unos 3 meses, 4 meses, 5, pues en ese tiempo a lo mejor fallece la víctima. Y entonces al momento de acusar, ahí la clasificación jurídica sí va a ser diferente, porque ya no va a ser lesiones, ya no te puedes ir a juicio por lesiones. ¿Por qué? Porque ya hay un objeto, que sería el cuerpo, ¿no? El objeto del delito, o sea, ya hay un cadáver. Entonces hablamos ya de una clasificación diversa, y sí, no los hechos, porque los hechos no varían, finalmente te van a decir lo que ocurrió, sino aquí la clasificación pues ya va a ser un homicidio. Y pues los preceptos legales obviamente tendrían que cambiar. Ahí la clasificación jurídica de lesiones a violencia familiar me resulta un poquito como raro, porque ahí entonces la clasificación jurídica hubiera estado errónea desde la vinculación a proceso, tanto del MP como del juez o de la defensa, porque a todos se les pasó. Los hechos son los mismos. Tú tuviste que saber si existía una calidad o una situación que pudiera adecuarse a alguna hipótesis del 243, es decir, de violencia familiar. Ahí creo que esa reclasificación, pues, si bien a lo mejor se pudiera generar que en los actos de investigación de la investigación complementaria resultó que siempre sí eran pareja o no sé, podría ser, pero creo que ahí esos hechos ustedes tienen la querella desde un principio, bueno, querella antes. Entonces, ustedes tendrían que ubicar su clasificación jurídica desde la imputación, pero vamos a suponer que se les pasa, pues nosotros también, de acuerdo al 316 en su penúltimo párrafo, tenemos la facultad para reclasificar en vinculación a proceso. Entonces, si yo veo que hay ahí que había una relación de hecho, algún grado de parentesco, entonces yo tendría que decir, bueno, es que aquí veo, bueno, también es importante, a ver qué piensan ustedes. Yo diría, es que no nada más son lesiones, también es violencia familiar, y acuérdense que una no subsume a otra. O sea, la violencia familiar puede subsistir con más delitos. Entonces, si hablamos de lesiones, podría encuadrar también violencia familiar, pero no se quitan las lesiones subsisten. Pero ahí ustedes qué piensan, ¿qué podría hacer yo como juez? Porque si el MP nada más me está imputando y solicitando vinculación a proceso por lesiones, si yo reclasifico, serían en perjuicio de, porque ya no nada más sería un delito, serían 2. ¿Y ahí qué pasa? Con el principio de no perjudicar al imputado, con las resoluciones y aparte de oficio. Porque obviamente al MP a lo mejor se le barrió y nada más dijo, lesiones. Pero yo digo, no, es que es violencia y lesiones. Pero le voy a perjudicar. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo resolverían? Porque hay criterios para los 2 puntos y ahorita se los comento. Pero ustedes, si son jueces, ¿qué harían? Si ustedes están advirtiendo que se actualiza otro delito, otro hecho. Todos están opinando y nadie fuerte. Y vista a su superior jerárquico. Yo nunca les mando así tan fuerte. Cuando sí me hacen enojar, vista a su superior jerárquico, pero les mando a los coordinadores, ni a directores generales para no buscarles problema. Pero sí, muchos hasta el procurador mandan, vistas, cuando su actuación no es tan buena. Pues dilos, yo no, tú dilos. ¿Te han mandado? ¿Sí?
¿Pero a quién? ¿A quién le mandan? ¿A poco? No, yo no. Bueno, depende de qué me hagan, pero no, la verdad es que no. La verdad es que no. Me hacen enojar, pero no, nada más a los coordinadores, ni a los directores generales. Que digo, pues obviamente es una escala. ¿Y los regañan mínimo o qué? ¿No? Ni les han de llegar realmente, se quedan en su... Ah, bueno, sí, eso sí les pueden generar. Tienes razón. Pero bueno, respecto a ello, hace ratito vi a más, espérense, dije que ahorita les iba a preguntar. Rosy, ¿dónde andas? Ah, ya te vi. Si tú eres juez, ¿qué haces? Y adviertes otro hecho, que se actualiza y el MP no imputó y no solicitó vinculación. Si no es tan fácil ser juez, a veces sí piensas. De más, es decir, si hago de más también puede estar mal. Y si hago de menos, pues también puede estar mal. Es que realmente pues tu actuación es la que te van a verificar, ya sea en apelación, ya sea en amparo. Ese es el que yo iba a comentar. Violación. Y el amparo se lo confirmó, ¿no? Pero no era abuso sexual, era violencia familiar porque era contra la esposa. La obliga, digamos, a tener relaciones sexuales y el Ministerio Público imputa y solicita vinculación a proceso por violencia familiar, por el tema o el rubro sexual. Y entonces el juez o la jueza que resuelve dice, a ver, espérame, es que esto no es violencia familiar, esto es violación. Hay violencia, hay cópula, y así sea la calidad de esposa, pues es violación. Pero yo tengo entendido que el amparo se lo confirmó. O sea, fue muchísimo más allá, imagínense, de una punibilidad de 1 a 6 años, estamos hablando que la violación 7 a 12, ¿no? O sea, ¿7 a qué? Ay, sí es cierto, ¿cambió? No, 7 a 20, sí es cierto, antes era así. Tienes toda la razón. Entonces, imagínense, y ese asunto pues obviamente se fue al amparo y todo precisamente por el argumento de cómo la jueza fue más allá de lo que estaba pidiendo el Ministerio Público. Y el argumento de la jueza fue, bueno, es que a mí dame hechos y yo te doy derecho. Finalmente yo voy a ubicar la hipótesis jurídica de acuerdo al hecho que tú me estás dando. Pero casi estoy segura, no sé si supiste el resultado, pero que el amparo le dijo que estuvo bien, aun y cuando fue totalmente perjudicial para el imputado, porque dijo es que estuvo bien la actuación, claro que era violación y no era una violencia familiar. Y creo que hasta 2 ocasiones o algo así, yo medio me acuerdo que me comentó y dije, wow, o sea, fue muy bueno el criterio, pero por otro lado, también ha habido amparos en que cuando se genera, digamos, una actuación que es perjudicial para el imputado y de lo que estamos hablando, de que tú digas, bueno, como el ejemplo que nos daba nuestra compañera, que digan, es lesiones, y que yo dije, es el mismo hecho, pero es violencia familiar y es lesiones. Y hay el amparo que dice, no, es que fuiste más allá, y eso es en contra del principio de que no resuelvas algo que le perjudica al imputado. Porque le digo, es que aquí todos son criterios totalmente respetables, pero finalmente no hay nada escrito. Como pudo ser de violencia familiar a violación, como pudo ser aquí que si le aumentas un delito, entonces el amparo te dice, no, ya fuiste más, ya lo perjudicaste. Si el MP es el que digamos que tiene esa facultad de ejercer la acción penal y de solicitar esa audiencia y de generar la imputación, porque finalmente, ¿qué es la imputación? Pues es un acto unilateral totalmente del Ministerio Público hacia el imputado. Solamente le informa el hecho por el cual se inició una investigación en su contra. ¿Y quién la inicia? Pues la Fiscalía, ustedes tienen esa facultad. Entonces el criterio también es válido de decir, es que no puedes ir más allá de lo que te pida, de la facultad del Ministerio Público, y más aún cuando tu criterio estaría vulnerando derechos del hoy imputado.
¿no? Bueno, ya escuchamos un comentario. ¿Qué piensan al respecto? ¿Con qué criterios se quedan? Armando. ¿Y tú qué harías? Si adviertes desde el hecho que hay otro delito. Y más en tu zona, a ver, lesiones y violencia familiar, ¿qué haces como juez? Vean cómo nos tienen, híjole. Lo bueno es que a mí no me gusta dar receso. Qué bárbaros. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Y dónde estás tú, Carlos? En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ah, muy bien. Bien, yo considero que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 317, precisamente en el párrafo que señala que el auto de vinculación a procesos deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, mismo que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. Asimismo, existe un amparo en revisión que señala que la modificación de la clasificación... ¿Escuchan todos hasta atrás? Más altito, por favor. Un amparo en revisión, o mejor dicho, la resolución de respecto a la modificación de la calificación del hecho delictivo material de la imputación y hace el señalamiento respecto a esa facultad que tiene el juez. Bueno, mi criterio es el siguiente: si bien es cierto, se formula una imputación con base en hechos que se le hace reconocimiento al juez y que sobre ese orden de ideas respecto a los hechos que están conociendo en esa audiencia inicial de formulación de imputación, si el juez advierte que conforme a los hechos que está escuchando, conforme a los datos de prueba que le están exponiendo, le están presentando, advierte una clasificación jurídica diversa a la que le está proponiendo el Ministerio Público, considero, es mi criterio, yo considero que sí puede y sí tiene la facultad, en virtud de que el juez está llevando los hechos o está encuadrando esos hechos, no está inventando hechos, está trabajando sobre lo que está escuchando en esta audiencia y considero que no hay una vulneración a los derechos de defensa del imputado en virtud de que se encuentra presente y, como lo dice el mismo artículo, está siendo sabedor de los hechos que se le imputan en esa audiencia. Conclusión para mí sería que sí tiene la facultad del juez en virtud de que está conociendo los hechos, los está escuchando, se ven robustecidos con los datos de prueba que se le están exponiendo. Y si de ahí, de acuerdo a esta facultad que tiene el juez, advierte que los hechos no están bien encuadrados en el tipo penal que está exponiendo el Ministerio Público, por el contrario, encuadran en el otro, como en el ejemplo que nos expuso la compañera, que resultó ser violación, bueno, considero que está bien la facultad, creo que sí es criterio consultar al juez en virtud de que lo está haciendo con base en hechos, en los hechos de la denuncia, no está inventando hechos. Y conforme a esta resolución, de igual forma señala que no hay una afectación en contra del imputado en virtud de que se le está haciendo el conocimiento precisamente los hechos de la imputación, ¿no? Y es con base en esto en que el juez puede advertir si está bien realizada esa clasificación preliminar. Bien. Fíjate que me diste aquí un punto que veo importante respecto a los ejemplos, porque si vemos el ejemplo de la violencia familiar a la violación, aquí sí hay una reclasificación, porque solamente se está, digamos, que estableciendo un hecho y que ese hecho, en lugar de ser violencia, en lugar de eso va a ser violación. Pero ¿qué pasa con el otro ejemplo? Ahí de igual manera son los mismos hechos, pero entraría en una reclasificación el hecho de aumentar. O sea, sí estoy dejando la clasificación que me dijo el MP, que son lesiones, pero aquí, aparte de ese hecho y aparte de esos preceptos legales, de esa clasificación jurídica que me da el MP, aparte de eso yo voy a aumentar otro, sin variar los hechos, evidentemente, pero sí aumentaría otro. Entonces ahí me genera la duda si sería entonces hablar de una reclasificación o hablar de un aumento.
porque ya no sería un delito. Ahí me queda claro que es reclasificación, porque a ver, el MP me dijo violencia familiar del 243 y yo digo, te voy a reclasificar a violación de acuerdo al 179. Pero aquí es, no, sí voy a dejar tu clasificación jurídica de lesiones de acuerdo al 140 fracción segunda, pero aparte voy a aumentar el de violencia familiar. Sin embargo, bajo mi criterio, ¿Sigue siendo reclasificación? no quedaría bien. Conocemos los hechos, los escuchamos, tenemos datos de prueba. Sin embargo, con esos mismos hechos, pero yo voy más allá. El sujeto activo realiza actos en el mundo fáctico que tienen una consecuencia, un resultado. Y si esas acciones llevadas a cabo por el sujeto activo actualizan los elementos del tipo penal, en este caso el de violación también, considero que no estás aumentando nada, sino que es una consecuencia propia de los hechos que estás conociendo. De la violación, pero de las lesiones. Considero que digamos que en esa ruta, en ese transitar del sujeto activo en contra de la víctima, bueno, pues fue produciendo tanto las lesiones y finalmente pues, la violación. Yo lo veo así, que en ese conjunto de hechos esas acciones actualizan tanto los elementos del tipo penal de esas lesiones y que consecuentemente vaya, de acuerdo al criterio que utilizó el juez o conforme a los hechos que conoció, determinó que de igual forma se actualizaban los elementos del tipo penal de violación. Y yo considero que no se estaría aumentando, sino que es una consecuencia más jurídica de esos hechos que está conociendo. En virtud de que no está inventando nuevas situaciones, sino que en esa mecánica de hechos tanto hubo lesiones como terminó en violación. Lo que pasa, lo que pasa es que aquí no se estaba atendiendo a lesiones por violencia familiar, lo que se estaba atendiendo es a violencia familiar, pero en el rubro de la sexual. O sea, finalmente en el tema sexual. Y del otro lado, pues la violación se genera con el uso de la violencia y la cópula, el acto sexual. Entonces ahí yo creo que sí, el tema de lesiones y violación, creo que sería un tema a lo mejor de que no se subsumiría, porque precisamente el hecho de generar una violación, pues se necesita violencia. ¿Y cómo acreditas la violencia? Pues pueden ser a lo mejor con golpes, pero entonces ahí yo creo que las lesiones sí se subsumen al tema de la violación por ser un elemento para acreditar el delito de violación. Y recuerden que no se puede recalificar una conducta porque hay amparo. La recalificación es cuando ocupas una misma situación para acreditar dos delitos. Ahí ya no podría subsistir. No podríamos hablar de que, es que le generó un golpe y entonces son lesiones, porque eso se acreditaría el daño en la salud. Pero también voy a ocupar que le dio un golpe para generar la violencia y obtener la cópula. Eso mismo de ocupar lo mismo para dos delitos se llama recalificación de conducta. Está prohibido y hay amparo que establece que está prohibido obviamente la recalificación de conducta. Entonces, cuando pasa eso es cuando debemos nosotros advertir si los delitos subsisten o no. ¿Por qué? Porque no podemos ocupar, como les digo, una misma situación para que impacte o se acrediten dos delitos. En el tema de lesiones y violencia, porque incluso en su momento no se atendía. Pero, ¿qué pasa con el propio Código Penal? Aquí nos dice, es que porque antes para violencia familiar se necesitaba que la conducta de violencia fuera reiterada, ahora ya no. Ahora con que se acontezca una vez, ya hay violencia familiar y el mismo código te dice, y aparte de violencia familiar, entonces aquí lo que se puede también acreditar otro delito. ¿Y cuál es el que siempre se va a acreditar? En general, pues violencia familiar y lesiones. De ahí para adelante, De ahí para adelante dices, bueno, entonces el mismo código ahí sí te dice que aún y cuando se genere la violencia familiar, aún así auméntale todo lo que más se vaya haciendo de delitos, que en general siempre son lesiones, pero en otros no, en otros delitos no. Hay que tener mucho cuidado al momento de calificar, porque hay ocasiones, ahí sí no sé cuál es su criterio, pero por decir, creo que fue con Víctor, ¿con quién fue? Al principio, que me imputaron y solicitaron vinculación a proceso por asalto, no me acuerdo si era equiparado o agravado, yo creo que sí, por asalto y lesiones. Y yo lo que resolví en ese momento fue precisamente ello, que no podían subsistir los dos delitos cuando el asalto es necesario el generar
algún tipo de violencia con la finalidad de exigir el asentimiento para un fin ilícito. ¿Y la violencia cómo se traduce? Pues ya sea física o sea psicológica. Aquí se había traducido en una violencia física. Entonces, el hecho de ocupar esa violencia física, es que lo golpeó. ¿Y cómo acreditas esa violencia? Porque hay un certificado médico que refiere que tiene un moretón en el brazo. Pero también lesiones. ¿Para qué se acreditan los elementos? Un daño en la salud. ¿Y cómo lo acreditas? Con el certificado porque tiene un moretón. Yo dije, no, yo creo que sería ocupar y sería recalificar la conducta, porque en sí la naturaleza de esos hechos es violenta, el asalto es violenta. Si a lo mejor me dicen, y eso a lo mejor se los compraría, que bueno, le pegaron, pero yo te voy a... No, porque también es violencia, sería física y moral ahí. Si me dicen es que también lo amenazó, pero sí no podría dividir. Cuando pasa eso que los amenazan y los pegan, lo que yo digo es de, bueno, en el asalto se acredita la violencia tanto física como moral. No podría ocupar nuevamente el tema de los golpes para entonces acreditar las lesiones, por la misma naturaleza del delito. La misma naturaleza de asalto es violencia. Solo que a lo mejor, pues, las lesiones se produzcan posterior a la consumación del hecho de asalto. Totalmente. Pero es que ahí, acuérdense, el asalto es generar violencia con la finalidad de exigir el asentimiento para un fin ilícito. Pero si a lo mejor ya obtuvo lo que tenía, es decir, el asentimiento de la víctima y ya le dio a lo mejor las pertenencias, vamos a suponer, ahí entiendo que ya se está culminando los efectos del asalto. Y entonces si a lo mejor posterior a ello todavía lo golpean, entonces estaríamos hablando de dos momentos. Pero en el mismo hecho de circunstancias de tiempo, lugar y ocasión, no me podrías meter a los dos, porque si no tendrías que dividirme esa postura para a lo mejor tomar en consideración el argumento, es decir, aquí ya había exigido el asentimiento para un fin ilícito y ya se había generado violencia psicológica, ya le había quitado sus pertenencias, hasta ahí ya vamos con asalto y robo. Y posterior todavía se regresa y no sé, 2 minutos después le da un golpe, ¿no? Entonces ya cambia ahí, ya me tendrías que decir, ya no eran las 16 horas, otro a las 16 horas con 2 minutos, en el mismo tal vez lugar, pero todavía sí, a lo mejor todavía cabría la posibilidad, por los momentos exactos y la consumación del delito, de acuerdo al 12 del Código Penal. Ahí tendría que ustedes tendrían que abordar ese tema de acuerdo al 12, tanto en imputación como en solicitud de vinculación a proceso. Pero sí tengan mucho cuidado cuando hablamos de un hecho y en qué delitos lo van a encuadrar, porque esto, bueno, obviamente como les dije, la imputación, la vinculación a proceso, pues el único efecto es sigan la investigación, pero aquí ya viene la buena. Ya aquí, ya ustedes ya no van, bueno, finalmente sí se puede reclasificar también en juicio, pero me refiero que aquí ustedes ya tienen que ir con todo, con todos los hechos bien, el tema de la clasificación jurídica, porque de acuerdo a su teoría del caso, si bien es cierto que ha habido reclasificaciones en juicio, pero finalmente es aquí desde donde mantienen su postura de la teoría del caso. Si llegan a juicio y reclasifican, pues igual y cambia un poco, ¿no? Ahora lo que van a acreditar tendría que ser diferente. Pero sí tendrían que tomar mucho en consideración ese tema de la clasificación jurídica. Sí, claro, es lo que digo, sí se puede cambiar, pero yo creo que incluso hasta tu teoría del caso, las preguntas que vas a hacer a los testigos, pues ya van a ir enfocadas a acreditar otro elemento del delito, ya no a lo mejor por el que acusaste, pero eso es digamos que aislado, pero de manera general, en lo que nos centramos, pues es en la acusación, y esa va a ser digamos que la base de tu audiencia de debate. De manera general, las aisladas es la reclasificación. Rosy. Ajá. ¿Qué piensas? A ver. Sea en beneficio. Fíjate que yo sabía del criterio, pero no sabía que era a nivel jurisprudencia. Porque muchos amparos incluso siguen saliendo como que en que sí puede ser en perjuicio o no sabes que no. Y finalmente, ¿qué hacen? Sin hablar mal del federal, porque yo también estuve ahí. Pero finalmente, ¿qué hacen? Pues concédelo. Sí, no pasa nada, pues sí, quítale. No, pues sí, leyó el MP, concédelo.
realmente que le entren al fondo de teoría del delito, realmente que le entren es muy complicado. Y a veces ni siquiera realizan la utilización de criterios jurisprudenciales. A mí me están concediendo amparos que porque no ordenen la transcripción de la vinculación a proceso, concediendo amparos. Después de un año, te lo concedo el amparo, para el único efecto deja todo subsistente. Solamente llega y dice, se ordena la transcripción del auto de apertura a juicio oral. Hasta voy a hablar bonito, porque va a ser lo único que voy a decir, imagínense. O sea, imagínense a qué grado a lo mejor hemos llegado que realmente, pues no, a veces no le entran al fondo y solamente lo dejan como, bueno, sí se lo concedo porque soy buena onda, pero pues realmente los efectos ni siquiera son benéficos para la persona, ni para el imputado, ni para la víctima, ni para nadie, porque nada más se perdió muchísimo tiempo, se quedó parado y más en la actualidad que se están tardando muchísimo, mucho los amparos. Entonces, pues digo, sí sería entonces, ya sabemos entonces que sí se puede generar una reclasificación en perjuicio de, aún y cuando sea en perjuicio. Armando. ¿En violencia familiar? ¿Y cuál era el hecho? Contradicción. Lo que pasa es que ahí también hay muchos criterios de jueces federales que a nosotros nos limitan mucho. O sea, por un lado en la academia nos dicen, es que ustedes no nada más están como de, si no me dice nada no me muevo, ¿no? O sea, ustedes también pueden pedir aclaraciones, pueden tener algunas actuaciones pues de mayor en pro de la audiencia. Entonces hay ocasiones en que en resoluciones, digamos que el Ministerio Público y la defensa en el debate, vamos así fácil, se los explico, 3 argumentos dan, ¿no? Y entonces el juez llega y dice, bueno, 1, 2, 3 argumentos y aparte 4, 5, 6 y como que tú a lo mejor le das de más. Y lo que muchos dicen es que rompes el principio de contradicción porque te vas más allá de lo que generó el debate, que tú te tienes que limitar solamente a resolver lo que ellos dijeron. Y yo considero que no, porque si tú adviertes más cosas que el Ministerio Público no advirtió, que la defensa no advirtió, como por qué no hacerlas valer. Yo considero, pero ellos dicen, y aparte, ¿sabes qué? Muchos depende de para dónde vaya la resolución. Si es vinculación a proceso, va a decir, y aparte, pues como que rompes el principio de imparcialidad, porque finalmente tú estás yendo más allá con argumentos que perjudican al imputado y no te centras al debate. Pero ese argumento a mí se me hace muy limitado, porque ¿en qué posición nos deja a nosotros? O sea, solo te mueves entonces para donde te diga el MP y la defensa, y si no, ya no puedes decir absolutamente nada. Creo que no, digo, es un criterio, es un amparo, pero sí sería como muy complicado, aunque a mí me llegue el amparo y aunque yo pueda generar nuevamente la audiencia por un cumplimiento de ejecutoria de amparo, pues que me mueva en ese escenario, que ya siempre sea así, porque finalmente es un criterio. Entonces, sí, te creo que a lo mejor lo dieron, pero pues sí como que no creo que sea ni siquiera benéfico, ni para el sistema, ni para las audiencias, ni para la administración de justicia, por la posición que nos dejan, totalmente limitados, ¿no?, al debate. ¿Qué tal que, bueno, no pasa, pero qué tal que, vamos a suponer, se ponen de acuerdo el MP y la defensa? Nada más vamos a decir 2 argumentos y ya, para no alegar mucho, ¿no? Y entonces tú, si estás viendo muchísimo más cosas de los datos de prueba que obviamente ya te expusieron, entonces ya no vas a poder decir absolutamente nada si ellos se centran a una situación. Creo que no. Adelante. Pero yo creo que esta situación queda superada en el momento mismo en que ustedes como jueces escuchan los hechos y bueno, conforme a lo que dice el propio 3, artículo 36 que acabamos de ver en el párrafo al final, y conforme a la jurisprudencia que nos señala la compañera,
sería como prohibición para ustedes que sí puedan hacer esa reclasificación jurídica siempre y cuando no haya una variación en los hechos, ¿no? O para alcanzarla no exista, ¿no? Y de ahí considero, es mi criterio, al menos lo veo así yo, que se puede hacer y no necesariamente, como usted lo dice, que por quedarte exclusivamente con lo que estás escuchando de ambas partes y ya con eso, sino que yo considero que sí la potestad que la tiene, sí es facultad y objetivamente debería de hacerse, ¿no? Y sí, en determinado momento, si esa reclasificación jurídica resulta más gravosa para el imputado, bueno, pues es una facultad que tiene. Yo lo veo así, pero siempre y cuando con esa no justificación, pero sí con esa parte objetiva de que no existe una variación en los hechos, ¿no? Porque sería precisamente con base en los hechos que estás escuchando que vas a realizar la reclasificación jurídica. Yo considero, insisto, en que sí se tiene la facultad. Sí, claro. Sí, ahí lo único que que debemos de cuidar precisamente es que no exista variación de hechos, porque si hay variación de hechos, pues ya estamos hablando totalmente. Adelante, licenciado. ¿Cambio de criterio? ¿No soy yo? Ah. Ajá. Y sí lo hizo. Sí, creo que sí. ¿Qué digo? No está mal, ¿eh? La verdad no sé quién haya sido, pero el hecho de cambiar de criterio no está mal, porque muchas cosas que yo hacía tal vez como juez al principio, a lo mejor ves otro criterio, cuando no eres cerrado y cuadrado, obviamente, ¿no? Pero yo creo que hablemos de todo. Entonces, a lo mejor yo vi algo que otro juez hizo que me gustó, o a lo mejor yo vi, o en pláticas o en la academia, yo dije, ay, cuando dice, no, esto está mal, y yo dije, híjole, yo lo había hecho, ¿no? En alguna audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes a lo mejor es el mismo MP que vieron que en una audiencia resolví de una forma, pero posterior a lo mejor puedes cambiar tu criterio válidamente y a lo mejor en otra ya realizas diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado, no, yo creo que no seguimos resolviendo a como iniciamos, lo que sí, la teoría del delito pues no va a cambiar. Entonces, eso sí, pero a lo mejor la forma de conducción, a lo mejor hasta el criterio que tomas, y eso se los voy a decir bien objetivamente, no es el mismo criterio que tomas de acuerdo al caso en específico. ¿Por qué? Porque en materia penal no hay analogía, no se resuelve por analogía, y hay ocasiones que nosotros no, yo lo digo de verdad, bien objetivamente, a mí no me gusta ser cuadrada, hay ocasiones en que mi criterio tiende a establecer, no en apoyo, sino digo, bueno, es que aquí sí está ofreciendo medios de prueba, aquí esto no, pues saben que el criterio es hay que escucharlos, que los ofrezca y vemos si pasan o no en tema de exclusión. Y hay en algunos criterios que en su momento dije, no, ya tuviste tus 10 días y aquí no va a haber ofrecimiento de medios de prueba, ¿no? Pero a lo mejor era una declaración, o sea, realmente tienes que analizar el caso en concreto, y es que así se resuelve en materia penal. Se resuelve de acuerdo a la circunstancia de cada hecho, a cómo está el contexto, incluso en un tema, creo que de justicia, porque nosotros tenemos la batuta en ese punto. Cuando se les ha pasado a ustedes los 15 días para acusar, cuando hay alguna situación de error involuntario, como lo llaman, de que realmente a lo mejor si fuera un juez tajante y cuadrado, yo diría, no, el código dice que ya no te lo puedo aceptar y no te lo voy a aceptar, pero yo sé que eso no es en perjuicio de ustedes como ministerios públicos, eso es en perjuicio de las víctimas. Y por ahí decía alguien, ¿qué culpa tiene la víctima del error involuntario que tuvo un ministerio público? Sea porque estaba cansado, sea por la carga de trabajo, sea porque se desveló, sea porque llegó crudo, como sea. Entonces, ¿qué culpa tienen las víctimas? Ay, bueno, ustedes no, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que no pasa. Entonces ahí sí tienes que ponderar incluso el delito y qué es lo que acontece. Adelante. Ajá.
Claro, obviamente nosotros no podemos basarnos solamente en el hecho, sino realmente, si bien es cierto que hay jurisprudencia en el sentido de decir que no se valoran como tal los datos de prueba y sino sus argumentos, obviamente vienen de la mano, porque ustedes nos dan los argumentos arguyendo evidentemente los datos de prueba. Aquí entiendo, vamos a suponer que no está, aún y cuando era violencia familiar, repito, por tema sexual. Yo me imagino que claro que tuvo que haber un dictamen pericial en materia de ginecología, si estaba tratando de establecer el hecho de la violencia sexual. Aquí el tema es que si está el ginecológico, advierto que se pudiera dar, pero acuérdense, ustedes tienen las de ganar de acuerdo a este sistema. Yo podría decir, bueno, claro que si era violencia familiar, forzosamente tiene que estar el acta de matrimonio, entiendo, en la carpeta de investigación. Entonces yo creo que como juez puedes establecer, son esposos, viven juntos de acuerdo a la mecánica de hechos que están manejando, incluso de acuerdo a la entrevista de la víctima. ¿Qué pasa si me dice la víctima que hubo cópula? Finalmente eso tuvo que decir para que lo tomara en consideración la juez y decir, no, pues esto es violación y no es violencia. Claro que hubo que existir una relación sexual. Entonces aquí yo me basaría totalmente en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, de decir, voy a basarme en el principio de buena fe, porque el estándar probatorio para una vinculación me lo permite. Claro que a lo mejor ya para una sentencia, bueno, pues tendríamos que ver también qué va a decir la víctima ya, ¿no? A lo mejor si hasta medio quiere modificar, pues ya ustedes como ministerios públicos, ¿qué pueden hacer? Claro que va a haber ejercicios de contradicción, claro que de más, muchas cosas. Y más en este tema que es delicado, yo creo que entre parejas. En su momento están enojadas las mujeres, el círculo de la luna de miel de la violencia, están enojadas y generan la denuncia. ¿Y qué pasa? A lo mejor pasados 1 o 2 años, pues ya no quieren perjudicar, pues era su esposo. Pero aquí el tema es que yo creo que para una vinculación, como usted dice, si había o no suficientes datos de prueba, yo les digo algo, para que ustedes soliciten una audiencia inicial, siempre van a tener datos de prueba que pudieran justificar una vinculación, siempre. ¿Y cuál es el argumento? El estándar probatorio. ¿Y cuál es también? Pues la declaración de la víctima, la entrevista de la víctima, el principio de buena fe. Tendría que haber muchos argumentos buenos y datos o medios de prueba desahogados por la defensa para poder desvirtuar el estándar probatorio tan mínimo que se requiere y de acuerdo a lo de sus carpetas, y no me van a dejar mentir, ya por delito ya saben, entre la denuncia, bueno, si dijo que es asalto, dictamen en materia de psicología, tal, o sea, ya saben hasta qué actos de investigación, y con esos básicos yo creo que sería suficiente para una vinculación a proceso. Y yo creo que en su momento, si aguantó hasta el amparo, yo creo que sí existían datos de prueba suficientes, solamente de acuerdo al estándar probatorio, que con que tengas un indicio razonable, con eso. Yo siempre les digo a las defensas cuando me dicen, es que no se puede suponer, o sea, aquí se tiene que establecer, o acreditar. Les dije, aquí no se acredita, aquí se establece. Bueno, es que no se puede crear suposiciones. Léete el 316, al final dice que permitan suponer. Sí se puede crear, y yo supongo que es cierto lo que me dice el Ministerio Público, y con eso se dicta una vinculación a proceso. Entonces es básico de verdad el tema de decir, pues hay un indicio, no es de que como tal de como lo ven a lo mejor de que hay el proceso, no, hay un indicio razonable, solamente que se siga la investigación, punto, para que se establezca realmente cómo ocurrió el hecho. Entonces yo creo que ahí sí hubo datos suficientes, y si tú como juez ves que no hay datos suficientes, pues ¿qué haces? Pues sí, entonces generarías una no vinculación, pero ojo, sin sobreseer. ¿Por qué? Decir, bueno, es que ahorita no te alcanzó, pero te doy oportunidad para que sigas tu investigación, generes más actos de investigación y en su momento vuelvas a solicitarme la audiencia inicial y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando ya adviertes una causa de extinción de acción penal o sobreseimiento? Pues dices no vinculación y aparte te lo sobreseo, ahí ya va, porque ya pierden ustedes esa oportunidad. Pero digo, son casos súper aislados que realmente ustedes lo que suben se genere un sobreseimiento, a menos de las prescripciones, así que apúrense, porque ya están empezando a generar los argumentos, no prescripción del tiempo de formular querella, no la prescripción a lo mejor del tiempo del delito, sino la inactividad procesal. Y chéquenselo porque es bien importante, ya están generando no vinculaciones por prescripción de inactividad procesal. Porque hay delitos que dejan 1 o 2 años sin actuar y después, híjole, tengo que subir algo. Sácatelas del 2017 y súbelo, pero ya no tenía ninguna actuación. Y si la defensa la capta,
se va a meter a la prescripción por inactividad procesal y no es fácil, son argumentos duros, pero sí, digamos que son aislados, pero sí de verdad tengan mucho cuidado con ello. Generalmente cuando hay no vinculación, pues se les da la oportunidad de que sigan investigando o que se preparen más. Porque en su momento, casi al iniciar, yo creo que a todos nos pasó. ¿A quién no nos dio temor el micrófono? ¿Quién no nos pusimos nerviosos? ¿Quién no la hemos regado en una audiencia que sale así, híjole, qué hice, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Yo veía a veces no vinculaciones por falta de tecnicidad en el Ministerio Público. Decían, es que el hecho sí se da. Tienes buenos datos de prueba, pero yo no puedo valorar tus datos, yo valoro tus argumentos y no me diste ningún argumento. Vienes y me dijiste los datos de prueba, punto. Y no hay ningún argumento de establecer el hecho. Entonces te voy a dictar no vinculación por falta de tecnicidad en el Ministerio Público. Qué fuerte, ¿no? Para ustedes. Pero en su momento se hacía. Yo lo llegué a ver. Se hacía y entonces, ¿qué decían? Pues en otra oportunidad. Entonces, obviamente se tenían que preparar mejor para ir a exponer, que ahorita yo ya lo veo muy difícil, menos aquí en Pachuca. Es como complicado esa situación. Y la verdad es que son muy buenos. Hay ocasiones que lo único que falta es esa seguridad. Yo les digo, cuando les digo que dejen de leer y me dan el argumento, se los juro que les entiendo perfectamente. Pero se ponen más nerviosos que me quieren leer absolutamente todo y eso no tendría que ser. No tendría que ser, pero es poco a poco, eso se entiende. Es poco a poco y los que me conocen de audiencia, soy de las que me volteo y los dejo. Aunque nos repongan después por la lectura, pero es que todos, y más cuando son nuevos, o sea, de verdad, más cuando son nuevos, es un tema incluso de empatía, es un tema de solidaridad. No porque estemos ahí arriba tenemos que exhibirlos. No porque estemos ahí arriba, porque todos pasamos por eso. Desde el MP, la víctima, pobres, bien nerviosos, los defensores, los jueces, todos. Y el hecho de que a lo mejor ya no tengamos tanto miedo al micrófono, salud, no quiere decir que los que van empezando a lo mejor ya tengan toda la práctica. Aquí tan solo hay muchos espacios o muchos lugares en donde no es de litigación. Entiendo que están todos divididos, ¿no? Unos están en atención temprana, que son los que integran. Unos están ya en litigación, que yo les decía, a mí lo que me gustaría es que tuvieran continuidad, los que integran, litiguen, porque hay ocasiones que en la intermedia te alegan un montón de la forma en que se obtuvieron las entrevistas o varios actos de investigación y eso ya jamás se van a enterar los del CAT, eso lo saben los de litigación y tienen que ir a pelear por un trabajo que ni es de ellos a veces. Entonces digo, sería bueno, pero aquí el punto es pues simplemente tratar de empaparse y los que no tengan a lo mejor la posibilidad de acudir, pues vean videos, porque en algún momento saben que les puede tocar, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Vámonos, porque yo soy de las alumnas que digo, ¿por qué hasta las 9? Ay, no se pueden ir 5 o 10 minutos antes y miren, ya casi lo estaba aplicando.